Hechos una vez más, Hechos capítulo 1, versículo 21. Estamos en Hechos 21, 21, dice así: pero se les ha informado en cuanto a ti. Y aquí vemos que Pablo viene y una vez más ellos están hablando de Pablo y nosotros hemos oído cosas que han hablado, rumores de lo que tú estás predicando, Pablo. Y en esto es el instante que nosotros estamos viendo. En este momento dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que estén entre los gentiles, que se aparten de Moisés, diciendo que no se circuncidéis a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de cómo ellos estaban dando falso información o rumores que estaban pasando dentro de la iglesia, que Pablo está enseñando contra la ley de Dios, que él está diciendo cambia de las costumbres de Cristo, de Jehová. Entonces vemos que ellos están pasando por un tiempo, que ellos están escuchando y que ellos están pensando que así piensa Pablo. Entonces estos son rumores. Ellos estaban diciendo que Pablo era antijudío, que él estaba contra la religión judía, pero estas cosas no eran ciertas. Entonces vemos a Pablo que él está llegando al templo, él lo que ellos están diciendo de él hace lo contrario. Él con todo respeto, él está dando respeto al Viejo Testamento. Nosotros tenemos que entender esto, que el Viejo Testamento es una sombra de lo que Dios manda de nosotros. Y vimos los mandamientos de Dios que nosotros, aún como lo he dicho muchas veces antes, era un mandamiento que Dios dio a Adán: no comerás de ese árbol. Después vino 10 mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio. Entonces estas 10 y ni una podíamos, o ni uno, el humano no pudo cumplir con uno: no comerás de ese árbol. ¿Y qué hacen? Comen del árbol. Entonces ellos estaban diciendo que usted, Pablo, está diciendo contra la ley. ¿Cómo no? Como les dije la semana pasada, Dios ha puesto no solamente el Espíritu Santo dentro de nosotros, sino la ley de Dios lo ha inscribido en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros estamos viviendo esta vida en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su palabra, también dice que Él ha escrito su ley dentro del corazón. Entonces ellos tienen falsos rumores que Pablo está predicando dejar las costumbres, dejar lo que ha dicho Moisés. Y él va a enseñar que solamente el Viejo Testamento era una sombra de lo que ha de venir. También dice la palabra de Dios en el libro de Juan, versículo 1, 29, dice: y en el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más Juan el Bautista ve a Jesús viniendo, y él dice, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay una diferencia de la sombra del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento en cuando Cristo vino. Porque en el Viejo Testamento ellos sacrificaban un cordero para cubrir sus pecados. Para que cubrir, dice, por medio del derramamiento de sangre hay el cubrimiento de pecado. Entonces veíamos que en el Viejo Testamento ellos sacrificaban un cordero, un sacrificio, el derramando de sangre cubría el pecado del pueblo. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para dar y ofrecer este sacrificio. Pero cuando vino Cristo, Él era el Cordero de Dios, que no cubre nuestros pecados, sino quita el pecado del mundo. Hay una diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque la sombra del Viejo Testamento, Pablo quería enseñar claramente que eso es una cosa que va a venir. Va a venir el Hamashiach, va a venir el Mesías, va a venir y va a salvar a su pueblo. ¿Cómo? Por medio de su sangre.
que podemos nosotros. Lo que Adán no pudo hacer, lo que todo el Viejo Testamento requería del pueblo, no lo podían cumplir. Cristo vino, Dios mismo vino para cumplir lo que nosotros no podíamos hacer. Dice el 26 así: entonces Pablo, tomando consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Él no está dejando la religión judía, él está cumpliendo con eso. Pero esto no es para el perdón de pecados. Esto es para alabar y darle gracias a Dios. Para venir al lugar y dar y hablar y alabar a Dios. Entonces, él llega a este lugar. Él no está dejando esto. Él no está haciendo lo que los rumores dicen de él. Él está obedeciendo lo que Dios ha mandado hacer. Una acción de gracia, una ofrenda de amor. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Y él cumple estos días. No era para la expiación del pecado. Él no fue al templo para la expiación o el perdón del pecado. Eso por medio de Cristo, y Pablo lo sabía. Pero él iba al templo para alabar a Dios. Él iba a dar su ofrenda de amor. Entonces él fue y cumplió esto. El 27 dice así: pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, abortaron a toda la multitud y le echaron mano. Dice el 28 así: dando vos, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por todo partes enseña. Esto quiero hacer una pausa aquí. Aquí en este momento están confesando algo bueno de Pablo. Él por toda ciudad, él está enseñando, pero no lo que ellos están acusándolo de. No dejar la ley de Dios, sino que por medio de Cristo, su Espíritu Santo y las promesas de Dios, estamos cumpliendo eso. Déjenme terminar de leerlo. Dando voces, varones israelitas, ayuda, este es el hombre que por toda parte enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y han profanado este santo lugar. La cosa es que ellos se equivocaron y dijeron que Pablo ha traído a gentiles dentro del templo, que era una mentira. Uno dice en inglés, hay un dicho que dice, si no te puede ganar, hay que hacer trampa. Si no puedo ganar, entonces hay que hacer, no sé si es la palabra chiriar o hacer una trampa para ganar. Pero ellos veían que ellos no podían con Pablo. Entonces ellos estaban dando rumores falsos, ellos estaban dando mentiras, y esto es lo que ellos están diciendo. Pero esto es muy importante. Dice, dando voces, varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por toda parte enseña a todos contra el pueblo. Y también dice, y la ley y a este lugar. Lo hermoso es que Pablo viene y él quiere explicar a la iglesia que el Viejo Testamento era una sombra. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando a los Corintios en capítulo 6, 19, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestro. Una vez más, disculpa, déjame leerlo una vez más. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestro? Entonces, ¿qué quiere decir esto, Pablo, a la iglesia de Corintios?
Él está diciendo, ustedes, no este lugar, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son el pueblo de Dios. Este lugar es tu templo. ¿No sabes que el templo del Espíritu Santo es tu cuerpo? Y Pablo está explicando esto, pero ellos vienen que contra este lugar, cuando Pablo está diciendo, vosotros sois la iglesia, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces él está hablando contra este pueblo, nosotros. Y Pablo dice, no, el cualquier que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. No es una específica gente, todos, porque la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo, a la cruz de Cristo. Entonces ellos están diciendo a todos contra este pueblo, pero nosotros somos el pueblo de Dios. No es solamente los judíos, sino Pablo fue llamado a hablarnos a nosotros, los no judíos. Y dice también el ley, pero nosotros sabemos que la ley vive en nosotros. Ha estado escrito en nuestro corazón. Entonces, todo lo que ellos están acusando contra este pueblo, contra esta ley, contra este lugar, fue cumplido dentro de nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo quiere explicar esto, que ellos son ignorantes a lo que Dios quería enseñar. Esta sombra es una sombra de Cristo. Él es el cumplimiento de esto. Nosotros somos su pueblo. Nosotros, la ley vive en nosotros. El Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todo lo demás era una sombra de lo que Dios iba a hacer en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, Pablo quiere explicar esto, pero entonces vemos en el 30, dice así, que toda la ciudad se conmovió y llegó al pueblo corriendo y apoderándose de Pablo y le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen y agarran a Pablo, el poder de sus manos agarra a Pablo y lo echan fuera. Y esto es muy importante porque dice la palabra claramente, y cerraron la puerta. Entonces, nosotros vemos que en Apocalipsis 6, 7, al último de este versículo, Apocalipsis 3, 7, dice así, Él que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una vez más, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, vemos que Dios en el libro de Apocalipsis, Él está diciendo, la puerta que yo cierro, nadie lo puede abrir. Podemos luchar toda la vida tratando de abrir algo y hacer algo que nosotros queremos hacer, aún como vemos en la vida de Pablo, que el Espíritu Santo estaba cerrando y diciendo, no vayan para allá. Y Pablo quería ir, pero el Espíritu Santo decía, no vayan para allá. Y la puerta que él abre, nadie no lo puede cerrar. Pero aquí vemos que hay una puerta que fue cerrado a Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios llamó a Pablo a ir a predicar a los gentiles. Pero Pablo amaba a su gente, Pablo amaba a su pueblo. Pablo quería que ellos vinieran y él quería explicar. Y si solamente tuviera una oportunidad de explicarles bien lo que quiere decir el Viejo Testamento y el cambio que hay en Cristo Jesús, una oportunidad es lo que Él pide. Pero la puerta, físicamente en este momento, dice, tú no entras aquí, Pablo. No queremos escuchar de ti. Tú estás confundido y la luz vino a ellos y lo rechazaron y no querían oír. Uno tapa. Nosotros podemos tener oídos, pero no estamos escuchando. No porque uno tiene oídos quiere decir que
me están escuchando hoy mismo. Podemos nosotros estar mil millas de aquí, escuchando, pensando de otra cosa. Tenemos oídos, pero no quiere decir que nosotros estamos oyendo. Y nosotros, pues no lo veo, no lo entiendo. Nosotros teniendo ojos no quiere decir que vemos lo que Dios quiere para nosotros. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Ellos están cerrando las puertas y dicen, tú Pablo y tu evangelio no queremos aquí. Pero es el Espíritu Santo que mueve el corazón. Y nosotros atentamente estamos escuchando. ¿Qué es lo que tú tienes para mí hoy, Dios? Ellos le cerraron la puerta del templo. Una vez más, la similitud a Jesús, él sabía que algo tenía en parte con Jesús. Lo iban a rechazar. Y así nosotros tenemos que ver que hay algo igual en la vida de Jesús y en la vida de Pablo y de los apóstoles y de los profetas, y a veces ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar y cierran la puerta y no quieren escuchar. Y aquí vemos que Pablo y también en nuestra vida, en cuando nosotros estamos hablando y nos cierran la puerta. Entonces, Pablo quiere, por medio de su amor y la pasión que él tiene para su pueblo, hablarles de Cristo. Y eso es bueno, pero eso, como les dije a un amigo ayer, les dije, nosotros hacemos todo lo posible de nuestra parte, ser un amigo. Lo que ellos hacen con eso es de ellos. Ellos tienen que dar de su parte, pero nosotros, así como Cristo, hacemos nuestra parte y lo dejamos ahí. Ellos, si quieren cerrar la puerta, eso es de ellos. Pablo decidía hacer lo que él quería hacer y hablar de Cristo a ellos, para que ellos comprendieran. Otra cosa es esto, si supieran lo que nosotros sabemos, ellos iban a estar aquí con nosotros. Pero cierran sus ojos, cierran sus oídos y no quieren escuchar. Pero si supieran el amor que Cristo nos ha revelado, si supieran el paz que nosotros sentimos, si supieran el perdón que nosotros tenemos, ellos también estarán aquí. Y Pablo está luchando para que ellos vengan al entendimiento de Cristo, para cumplir el ministerio que Dios nos ha llamado a ser. El 31 dice así, dice, y procuraron ellos matarle y les avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada. Dice una vez más, procuraron ellos matarlo. No solamente vemos que Pablo le cerraron la puerta, pero ellos ya no querían escuchar al extremo de que lo trataron de matar. Dice Juan 3:19 así. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vemos, ellos no querían cambiar. Vino la luz a ellos, vino el evangelio a ellos, fue presentado el perdón de Cristo, que nosotros podemos nacer de nuevo y todo lo que nosotros hemos hecho anterior de Cristo fue perdonado. Y que Él va a caminar con nosotros adelante. El futuro, alguien dijo esto, el futuro da principio ahorita. Nuestro futuro, escuchar o no escuchar, nuestro futuro da principio en este momento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Porque uno dice, Dios no manda a nadie al infierno. ¿Cómo puede ser que Dios mande a alguien al infierno? Esto es la condenación. Este es el momento en cuando uno decide, no somos perfectos, vamos a la cruz de Cristo todos los días,
vamos a la cruz de Cristo pidiendo, Señor, cámbiame, perdóname y ayúdame, lléname con tu Espíritu para ser la persona que tú quieres. Pero uno dice, Dios no manda a personas al infierno. Ellos están diciendo, ¿cómo puede Dios, un Dios de amor, mandar a alguien al infierno? ¿Cómo puede ser eso? Y nosotros decimos, Dios no manda a nadie al infierno. Podemos hacer la respuesta, Dios no manda a nadie al infierno. Ellos deciden por sí mismos, porque dice la palabra de Dios claramente. Y esta es la condenación. La voluntad de Dios, una vez más, es que todos vengan al arrepentimiento y conozcan y recuerden o dan cuenta que Cristo murió por ellos. Lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo por nosotros. Y dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Cristo perfecto. Cumplió todo lo del Viejo Testamento. Todo lo del Viejo Testamento, Cristo lo cumplió. Un hombre perfecto, Dios en carne, lo cumplió. Todos los mandamientos, sin que haya pecado en él, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero la condenación de uno es que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ellos querían seguir en la oscuridad, ellos querían seguir en el pecado. Cristo vino, la luz vino para enseñarles el camino a Dios. La luz, vemos claramente la respuesta, vemos dónde vamos y nos damos la vuelta y volvemos. Entonces vemos que la luz vino al mundo, pero la ciudad los echó fuera a Pablo. El 32 dice esto. Tomándolo luego los soldados y los centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al comandante y a los soldados, cuando ellos vieron a los comandantes y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Una vez más vemos algo que es igual como Cristo. Él estaba solo. Ellos lo estaban golpeando y uno de los comentaristas dice esto, dice, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban los otros apóstoles? ¿Dónde estaban los que iban con Pablo? Él tenía hermanos con él, ¿dónde estaban? Y una vez más vemos que hay algo similar a Jesús, que todos lo abandonaron. Y vemos también que Pablo aquí lo abandona. Y vemos dentro de nuestra vida que a veces nosotros sentimos abandonados. Y vemos a Dios y dice, nadie está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Me siento tan solo. Y vemos que aquí como Jesús, así como Pablo, así como nosotros, su iglesia, nosotros tenemos que retenernos de la promesa de Dios que Él nunca nos va a dejar. Y esa es la fe, y ese es el gozo, y esa es el paz que nosotros sentimos que Cristo nunca me va a dejar. Vemos que los amigos, aún los discípulos, los apóstoles, dejaron a Jesucristo. Y Él dice, yo sé lo que estás sintiendo porque me lo hicieron a mí, pero yo no te voy a dejar, yo nunca te dejaré. Entonces vemos que igualmente es semejante a Cristo, que los apóstoles, ellos dejan, los amigos de Pablo dejan solo a Pablo. Y lo están agarrando los comandantes y los soldados y se lo llevan. Dice Filipenses 3:10 esto, esto está diciendo Pablo. Escuchen esto, porque en Filipenses 3:10 dice al fin de conocerle. Entonces Pablo está diciendo, mi fin es conocerte mejor, porque yo me he enamorado de ti. Lo que tú me has hecho, lo que tú me estás haciendo, el hombre, la mujer, quien tú me estás haciendo, te quiero conocer más. Y dice Pablo a la iglesia de Filipenses, dice esto, al fin de conocerle.
te quiero conocer más, porque lo que sí conozco de ti, me enamoré de ti. Que tú me has sanado, que tú me has perdonado, que tú me has dado esperanzas cuando no había esperanza. Y a conocerte que tú hiciste una promesa que tú nunca me dejarás. Y Pablo dice al fin de conocerle más y el poder de su resurrección. Y esto dice Pablo, te quiero conocer mejor y quiero conocer el poder de tu resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una nueva vida. Dice la palabra de Dios que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida nueva. La resurrección de quien yo era al hombre quien yo soy hoy. Yo conozco quién era yo, pero también conozco quién soy en Cristo. Nosotros, cada uno de ustedes, conocemos quién éramos antes de Cristo, pero también conocemos quién somos en Cristo. Y dice, al fin de conocerle y el poder de su resurrección, un día nuevo, el nacimiento nuevo. Nosotros esperamos y decimos, si fuera posible que Dios borre todo lo que yo he hecho anterior. Y en Cristo eso es lo que Él está prometiendo, conocerlo más y el poder de su resurrección, ser nacido de nuevo. Estuve muerto en mis pecados, mas Cristo me perdonó y fue resucitado nosotros en Cristo. Y el padecimiento, dice, y participación de sus padecimientos, luego a ser semejante a Él en su muerte. Pensemos en esto, en cuando Cristo murió en la cruz. Pensemos en esto, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿en quién estaba pensando? ¿En quién estaba pensando Cristo cuando Él murió en la cruz? Él no estaba pensando en Él. Él no estaba pensando en sí mismo. Si nosotros podemos imaginarnos que Él viera a usted venir a Cristo, si nosotros podemos imaginarnos que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él no estaba pensando de sí mismo, estaba pensando de usted. Él tenía a ti estar presente con Él por la eternidad. Él estaba pensando en nosotros. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos que pensar en otros y no de mí. Que Pablo está diciendo, yo quiero ser semejante a ti en tu muerte, como tú moriste, no por ti mismo, no para satisfacer a ti mismo, sino para salvar a otros. Y el sacrificio que Pablo está haciendo semejante a Cristo. En el desierto, la tentación que vino a Cristo, nos acordamos, la tentación que vino a Cristo cuando Él estaba en un lugar, dice, un lugar en el desierto, no había nada. No había nada para ayudarle, no había nada para construir un lugar para que se tape del sol. No había nada en el desierto para Él, solamente una cosa, la fe que Él tuvo en el Padre. La fe que Dios está conmigo, aún en el desierto. Cristo tenía una cosa, y es su fe en Dios. Y nosotros también tenemos que acordarnos de Dios. Dios está con nosotros. A lo mejor ustedes sienten que estoy en un desierto y nada está ayudando, mas tengo una cosa, la fe que tengo en Dios, la promesa que Él me ha dado. También en cuando Jesús, semejante a Cristo, en Getsemaní, acuérdense que Jesucristo, lo he dicho 1000 veces, acuérdense que Jesucristo dice, si fuera posible, que yo no tengo que pasar por medio de esto.
Y él 3 veces clamó, y dice la palabra de Dios, 3 veces dijo lo mismo. Si fuera posible, Padre, que esta copa pase de mí, si yo no tengo que padecer estas cosas, pero que no se haga tu voluntad. Entonces vemos que aún en Getsemaní hay una semejanza a Cristo. Y cuando nosotros estamos pasando por cosas difíciles, cosas que ni pedimos por nuestros enemigos, las cosas tan terribles, y decimos, si podemos pasar por medio de esto, si no tengo que pasar por esto, pero Jesús dijo esto, pero que tu voluntad sea hecha, no la mía. Yo sé que tú tienes un plan perfecto y también sabemos que la eternidad es parte de ese plan. Confiamos en Dios, en su resurrección, y su nombre sea glorificado, porque sabemos que al último nosotros tenemos la fe que Él está con nosotros. Él nunca nos va a dejar. Entonces dice el 33, entonces llegando el comandante le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó, ¿quién eres y qué habías hecho? ¿Qué hiciste? ¿Quién eres tú? Y dice también, dicen lo que ellos dijeron de Pablo es que lo iban a agarrar y poner cadenas sobre él. Entonces, él está sufriendo, dice, hasta la muerte. Yo me doy hasta la muerte a ti, Señor. Entonces, lo que tú mandas de mí, estoy esperando que tú estarás conmigo hasta la muerte. Vemos que él está llegando, los comandantes llegaron y lo prendieron y mandar que lo ataran con 2 cadenas y preguntó, ¿quién eres y qué habéis hecho? En el 39 dice esto, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarsis, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Pablo está en esta situación. No, piensen en esto. Lo golpearon. Él estaba golpeado. Y lo golpearon no solamente para golpearlo, pero ellos les estaban golpeando para matarlo. Él estaba herido. Él estaba dolorido porque lo estaban tratando de matar con golpes. Pero Pablo se levanta y una cosa que la gente no cuenta de nosotros es esto, que el Espíritu Santo mora en mí. Hagan lo que hagan, el Espíritu Santo mora en mí. Y ellos no estaban contando en eso y la pasión que él tuvo para cada uno de ellos. Lo golpearon, los soldados lo agarraron, lo encadenaron. Y él está ahí golpeado y él está diciendo, permite que yo hable con ellos. ¿Qué íbamos a decir nosotros después que el pueblo lo echan fuera, lo golpean? Entonces dejan de golpearlo porque vienen los soldados y él dice, permite que yo hable con ellos. Nosotros ya podemos pensar en lo que nosotros íbamos a decir a este pueblo, pero no Pablo, porque no contaron que el Espíritu Santo y la pasión que Él tuvo para ellos, para que ellos vengan al arrepentimiento. Entonces ellos no estaban contando con el Evangelio salir de la boca de Pablo. Una vez más, los romanos miraban a los cristianos y dicen, estos mueren diferente. Estos no mueren así. Pablo no estaba gritando, auxilio, ven y ayúdame, líbrame de él. No, él estaba dispuesto. Y sabes que no le hace lo que me hagan. Yo les voy a hablar de Cristo. Y así golpeado, así encadenado, él no está. Nosotros podemos estar en la prisión, en lo profundo de la prisión, alabando a Dios, sabiendo, yo sé dónde estoy, pero yo sé que tú estás conmigo. Y vemos a Pablo que él quiere compartir todavía después de que lo golpearon. Él sigue, así como dijo Cristo, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Si supieran, entonces ellos estuvieran aquí alabando a Dios junto con nosotros. Lo golpearon, pero no dieron cuenta que el Espíritu Santo moraba dentro de él. Lo maltrataron, hablaron mal de él, mentiras contra él, falsos contra él, y él todavía amaba. Entonces eso es para animar la iglesia. Hagan lo que hagan, te menosprecian, hablan mal de ti, están diciendo mentiras de ti, y tú dices así golpeado, también perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros siguiendo con la obra que Dios quiere que nosotros tengamos. Mira, la oportunidad que Pablo tiene, él estaba esperando. Ahí tiene a todos los religiosos, todos los judíos, todos los que estaban contra el Evangelio de Cristo, ahí en audiencia de ellos, y dice, esta es mi oportunidad de hablarles de Cristo. Él quería hablarle de Cristo a todos. Dice el 40 así. Y cuando él se lo permitió, ¿quién? El capitán, el comandante le permitió, y cuando él se lo permitió, Pablo estaba en pie a la grada, hizo señales con sus manos al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebreo, diciendo, varones, hermanos, padres, oíd mi defensa antes de vosotros. Él no dice malditos, son rebeldes, él no dice nada de eso. Con todo respeto, piensen de esto, Pablo con todo respeto les habla a los que lo golpearon. Él no dice, canijos, ustedes trataron de matarme y ahora les voy a decir. No, él con el respeto dice, varones, hermanos, y dice aquí, padres del pueblo, ancianos, él con todo respeto. Y él en su corazón está diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No entienden, porque si supieran, ellos también vinieran a Cristo. Ellos vinieron a Cristo. Dice esto la palabra de Dios, sin mal palabra. El salmista en el 3:6 dice esto, no temeré a 10,000 de gente que pusieran sitio contra mí. El salmista dice esto, yo no temeré. Puede estar todos contra mí. Lo hermoso es esto, yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo mora en mí, yo sé que Cristo me ha perdonado. Esto lo sé por seguro. Y nadie puede decir contrario a eso. Yo soy un testimonio del milagro que Dios puede hacer en mí. Yo soy un testigo de la sanidad que Dios puede hacer en uno. Y ellos dicen, no es cierto, eso es un cuento. No, porque yo testifico de la verdad. Y dice la palabra de Dios, el salmista, no temeré a 10,000 de gente que pusiera sitio contra mí. No me importa de los 10,000 personas que están contra mí. Yo sé la verdad, que Cristo vive, porque vive en mi corazón. Yo sé que Dios sana porque me ha sanado a mí. Y nosotros testificamos de lo que nosotros sabemos que es cierto. Y puede ser que 10,000 personas vienen contra nosotros, pero nosotros sabemos la verdad. Y al oír esto, y al oír que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarsis de Cilicia, pero creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois ustedes. Déjenme leer eso una vez más.
Dice, y al oír que él hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarsis de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley y de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy ustedes sois. ¿Qué está diciendo? Ya esto para terminar. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo aquí en Cilicia nací, bajo los pies de Gamaliel. Entonces nosotros vemos, pues, ¿quién es este Gamaliel? ¿Quién es? Él dice, yo he estudiado bajo los pies de este maestro, de este fariseo. Ellos veían a Gamaliel como un sacerdote, como un instructor de la ley de Dios. Y Pablo dijo, yo estuve bajo los pies de este hombre. ¿Quién es este hombre? Ellos conocían a este fariseo, ellos lo conocían como un buen maestro, ellos lo veían como un hombre muy sabio. Pongan atención a lo que voy a decir ahorita. Gamaliel es el que dice en Hechos 5:34, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Y en el 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. El 39 dice esto, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que tal vez hallándose luchando contra Dios. Entonces, este Gamaliel es el que se levantó y habló con el pueblo de los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos les dijeron, cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Este Gamaliel era sabio. Él entendía las escrituras. Pablo dijo, yo me senté bajo los pies de Gamaliel. Y este Gamaliel es el que dijo, cuidado que lo que van a hacer con estos hombres. Porque si esto es de Dios, se van a encontrar ustedes peleando contra Dios. Entonces este hombre, vemos que Pablo hace referencia, y este hombre era un hombre sabio. Porque él sabía, él estaba diciendo al pueblo de Dios, cuidado lo que hacen. No vayan a encontrarse que están peleando contra Dios. Y Pablo está diciendo, ¿me conocen ustedes? Conocen a Gamaliel, yo estudié, yo guardé toda la ley. Cada detalle de la palabra de Dios del Viejo Testamento lo he guardado. Pero se ha cumplido todo eso. He aquí el Cordero de Dios, que no solamente cubre el pecado, pero quita el pecado. Y ellos entendiendo la palabra de Dios, estas palabras de Dios, y Pablo está diciendo, escuche, mirar mi testimonio, aún me maltratan, y te les digo esto por seguro, que a veces ellos te maltratan por ser cristiano. A lo mejor ellos te maltratan porque tú vienes aquí. Pablo está diciendo, no se trata del Viejo Testamento, de la religión. Escuchen, por favor. No se trata de la religión del Viejo Testamento. Lo que importa es que Cristo murió por mí. Eso lo sé. Eso doy testimonio de lo que Él ha hecho en mí. Él me ha dado oídos y oigo. Él me ha dado ojos y veo lo que donde Él me está llevando nunca me dejará. Él estará conmigo por toda la eternidad. Esto lo sé por seguro, y Pablo está testificando de lo que él sabe por verdad, que es que Cristo vive. ¿Cómo sé que Cristo vive? Porque vive en mí. ¿Cómo sé que Cristo salva? Porque me ha salvado a mí. ¿Salvar de qué? Él me salvó a mí ¿de qué? De mí mismo. Porque yo iba a un destino apartado de Dios y Él me ha salvado. Así como la palabra de Dios dice, Él vino a buscar
y salvar lo que se había perdido. Y Pablo está diciendo, no se trata de la religión, no se trata de toda la ley, no se trata de eso. Nosotros somos el templo de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros, su palabra, su ley está escrito en el corazón y nosotros somos pueblo de Dios. Todo aquel que cree, dice la palabra de Dios, será salvo. Cristo te ama y Cristo quiere amar a esa persona así como te amó a usted, así como me amó a mí, quiere y está llamando a esa persona. Vamos a testificar, vamos a compartir, vamos a ser como Pablo. Y a veces nos vamos a sentir que estamos solos, pero Jesús sabe lo que es sentirse así. Pablo sabía, Jeremías sabía, nosotros estamos en compañía buena de estos hombres de Dios mismo, a Cristo. Amén. Amén.